Ya estamos de vuelta con nuestro siguiente invitado, el destacado economista Sebastián Edwards. Muy bienvenido, Sebastián. Gracias, Paula. Un gusto, como siempre. Bueno, estás ya de nuevo en Chile para la segunda vuelta, entre otras cosas. ¿Cómo estás viendo esta segunda vuelta presidencial? ¿Y cómo estás tú? Porque tú votaste por Evelyn Matei y ahora hay muchas personas que votaron por ella que están no con tanta claridad de si van a votar o no por José Antonio Kast. Mira, yo estoy viéndolo, yo me imagino que como la mayoría de los chilenos, un poco carrera corrida, y quizás la pregunta más interesante es qué porcentaje de Janet Jara puede declararse como no una debacle. Y creo que esa debiera ser un poco la discusión y no está siendo esa la discusión. Entonces Claro. va a sacar 30%. Va a sacar 31, 38%. más que el apruebo del presidente Boric, va a sacar más o menos igual que el apruebo. Entonces, esa yo creo que debería ser la pregunta. Y lo que viene para adelante son dos preguntas muy importantes. La primera es cómo va a andar el nuevo gobierno que vamos a presumir que es de José Antonio Kast y cómo se rearma la izquierda. El rearme de la izquierda va a ser muy interesante y puede ser muy traumático. Y yo por lo menos estoy bien expectante porque es intelectual e históricamente algo que debiéramos mirar con atención. Esto no significa que cómo le va a ir al gobierno no sea también muy interesante. Estamos enfrentando una situación histórica que hay que mirarla así como láser, ¿no? Y vamos a hablar de esos dos grandes temas, ¿no? ¿Cómo sería este gobierno si es que, como dicen las encuestas, gana José Antonio Kast ampliamente? ¿Y cómo queda la izquierda y cómo se rearma? Pero antes de eso, ¿decidiste ya tu voto? No he decidido y creo que no tiene mayor importancia porque ya está, como te digo, es carrera corrida. Así que creo que voy a ir a votar, digamos. Es obligatorio ir a votar. Así Sí, como, pero... sí. No tengo dirección establecida en el CERVEL y lo que yo entiendo es que te tienen que citar para ir al juzgado. Pero a ese nivel estás pensando ya de ni siquiera No. ya. Lo encuentro que es muy gracioso que uno no pueda excusarse, por ejemplo, usando la internet. Vamos a hablar después de por qué esta elección está significando para ti y para otras personas una duda, ¿no? Sí, de por quién votan. Déjame volver hacia atrás. Sí. Yo ya decidí que no voy a votar por Jara. Ya. Eso lo tengo decidido hace mucho tiempo. No voy a votar por Jara. Y la duda ahora es si votas por Kast o no, o anular o blanco. Claro, digamos, sí, pero no voy a votar por Janet Jara, eso lo tengo claro hace mucho tiempo. ¿Y por qué? ¿Qué exactamente? Porque tú eres una persona que viene de la centroizquierda, que te identificas con ese mundo, ¿no? ¿Qué es lo que te separa de ella, dado el hecho de que ha hecho un esfuerzo, no digo si lo ha logrado o no, solo digo que ha hecho un esfuerzo de ser representante de, no solo su partido desde luego, sino de toda la centroizquierda y la democracia cristiana, y ahora ya hay muchos cuadros de la exconcertación participando en su programa y también en su comando? Sí, yo creo que borrar la militancia de un partido comunista, de la ortodoxia del Partido Comunista Chileno, es imposible. Aquellos de nosotros que por alguna razón leímos a Lenin y a Marx, entendemos la diferencia entre la estrategia y la táctica, el análisis de la correlación de fuerza, la necesidad de saber cuándo retroceder para avanzar. Y yo creo que no hay ningún indicio convincente y verdadero que Janet Jara no sea una militante muy clara, disciplinada del Partido Comunista. Entonces, ¿quién es Janet Jara? Digamos, ¿cuál es su identidad? Mujer chilena, militante del exministra. Militante del Partido Comunista. Ahora, eso es como yo la veo, como mucha gente la ve. Mujer chilena,
de clase media, digamos, bien representante de lo que es la chilenidad y la mujer chilena. Eso, ¿ya? Y militante del Partido Comunista. Esa es su identidad. Y no es fácil borrarla. No es como los que se cambian del palestino a la Universidad de Chile. No es así. Sí. Sebastián, ¿y por qué no te produce esa misma separación categórica o rechazo categórico José Antonio Kast, que, digamos, su partido y la afinidad que tiene con liderazgos globales no es tampoco algo de lo cual tú hayas estado cercano? Estoy pensando, por ejemplo, en las reuniones en que ha ido al CIPAC con Trump, con Orban, con Meloni, con Le Pen. No es tampoco un sector que a ti te produzca o te haya atraído como para ser parte. Pero yo, a mí me da un poco de, no sé, no risa, pero me sonrío cuando pones a Meloni como contraparte de Daniel Ortega. Digamos, Meloni es una demócrata. No, yo no la pongo como contraparte. Pero tú me dices, fue casi, se reunió con Meloni. Sí. Y eso lo descalifica. Yo no creo que eso lo descalifique. Meloni no lo descalifica. No, yo no digo que lo descalifique. No, yo no digo que tú lo digas, pero... Ahora, Víctor Orbán es un liderazgo que no es considerado democrático, ¿no? Digo, bueno, está en la categoría de lo que se llaman las democracias iliberales, pero que yo creo que las democracias iliberales, digamos, entre Hungría y Nicaragua, yo no me pierdo. Entre Hungría y Venezuela, yo no me pierdo. ¿Ya? Y creo que nadie debiera perderse. Entonces, cuando hay gente que dice el problema de Kast es que se han juntado con estos representantes de las democracias iliberales, yo digo sí, es verdad, y eso debiéramos tenerlo en cuenta, pero esas democracias llamadas iliberales son mucho más democracias que Daniel Ortega en Nicaragua, que Nicolás Maduro en Venezuela, y que el ideal de un partido comunista ortodoxo marxista-leninista. Y esa noción tan extraordinariamente pasada de moda de un partido marxista-leninista 40 años después que la Unión Soviética se autodisolvió. Digamos, un día dijeron, ¿saben, chiquillos? Esta cuestión no funciona. Más mejor nos disolvemos. Y el Partido Comunista de Chile sigue y sigue y sigue. Ahora, yo tengo mis interpretaciones por qué, una cuestión psicológica, qué sé yo, pero eso yo creo que en mi mundo me hace que se descalifique esa candidatura. Ahora, ¿cómo verías un gobierno de José Antonio Kast? O sea, ¿cómo lo proyectarías? Sobre todo porque se ha manifestado como un gobierno de emergencia que se va a dedicar a los temas que más afligen a los chilenos: seguridad, migración, economía, empleo. Pero son problemas muy difíciles de resolver, ¿no? Claro. O sea, en el debate que hubo esta semana se preguntó cómo va a expulsar a los migrantes, por ejemplo, exactamente. No hay una claridad todavía respecto de cómo lo va a hacer, siendo que el objetivo es claro para él. Y son temas que, como digo, son de complejidad. ¿Cómo ves ese Bueno, yo creo que va a ser difícil, muy desafiante. La embarraron en la parlamentaria. La visión que muchos tenían y que yo más o menos adhería a esa era que iban a controlar las dos cámaras y que iban a dedicarse inmediatamente a tratar de resolver los problemas de la emergencia, o lo que ellos definen como la emergencia, con una serie de medidas además que iban a ser legislativas, controlando las dos cámaras, y muy simbólicas. Y eso se complica, ¿ya? Entonces tienen que elegir el presidente de la Cámara, elegir el presidente del Senado. Karim Bianchi va a ser así como tener un rol importante. Los presidentes de las comisiones, que son esenciales para el proceso legislativo. Entonces, todo eso lo va a demorar, pero es un desafío que yo creo que podrían enfrentarlo bastante bien. La parte económica, yo creo que está bastante clara la dirección y había mucho traslape, muy parecido los tres programas. Es decir, también el de Janet Jara, de habla de crecimiento. Entonces la parte económica, más o menos lo que van a hacer, yo creo que es más o menos claro. Y después viene la parte de migratoria, que es la más compleja, y la parte de seguridad, que también es difícil.
Sí. Ahora, Sebastián, el recorte de los 6.000 millones de dólares en 18 meses no había acuerdo y de hecho Ignacio Briones una y otra vez... Una niñería. Una niñería. Ya, ¿cómo toda esa discusión de kindergarten, una ya, niñería. ¿pero es posible hacer ese recorte? ¿Es buena idea hacer ese recorte en 18 meses? Primero es una aspiración, ¿verdad? Y como las aspiraciones siempre es un plan, una meta a la cual llegar. En segundo lugar, si el cobre sigue subiendo, y hay gente que habla de cobre en $6 la libra, no es necesario cortar en 6.000 millones, porque los ingresos de verdad, no los proyectados por la dirección de presupuesto que después no se cumplen, van a ser mucho más altos, ¿ya? Entonces, 6.000 millones es una aspiración. Si queremos mantener la deuda a un nivel estable como 42% del producto, eso es lo que se necesita cortar. 18 meses, 24. Creo que la pelea era entre 18 y 24 meses. Esa era la pelea entre Briones no, porque ellos iban a recortar en los 4 años. Pero 2.000 millones por año. Claro, pero por eso después de un poquito más iban a tener ya 6. Entonces, yo creo que esa pelea fue muy artificial, que distrajo mucho de la cuestión verdadera. Y yo creo que no he visto las cifras a propósito, en detalle, ítem por ítem, pero yo creo que en 24 o 36 meses es posible hacerlo. Y la parte más importante es que es eficientar, y se habló de eso, ¿no? Pero esa discusión fue un poquito tonta, la verdad, en mi opinión. ¿Y se puede hacer sin recortar gasto social? ¿Qué es lo que ha rebatido, por ejemplo, el ex ministro Marcel? Como, bueno, aquí está en qué se gasta, y la verdad es que la mayor parte de todo lo que se gasta son gastos sociales, que es difícil. Sí, hay según estudios por instituciones bastante respetadas, como el BID, que hay mucho desperdicio, ¿ya? Y hay mucho gasto duplicado y hay abusos. El ejemplo de los abusos son las licencias, ¿ya? Pero hay muchos otros abusos. Y yo creo que eso se puede ordenar, y si eso se ordena puede haber una no caída del gasto social de verdad. Y la otra cosa que se ha hablado, no sé cuánto se va a impulsar, es que muchos de los programas se van a transformar en transferencias de dinero propiamente tal. Ya. No de tanto de servicios como de dinero, lo cual hace que en la mente de las personas sea un aumento de su bienestar, ¿ya? La gente prefiere recibir dinero y que ellos deciden cómo se gasta, a que haya algún burócrata que les diga esto tiene que gastarse de esta o de otra manera. Yo creo que hay que reordenar todo. Entonces, lo ideal sería que el gobierno que va a venir ordene muchas cosas. ¿Lo van a poder hacer? No sé. Me gustaría que lo hicieran. Yo lo que deseo es el bien de Chile. Y la gobernabilidad, desde el punto de vista político, ¿qué ves como zona de riesgo posible o no? Quizás no ves ningún riesgo en cuanto a la gobernabilidad del país. Mira, yo soy un convencido en que el peso específico de las personas es muy importante. Entonces, ¿quiénes van a ser los que van a tener gravitas en este gobierno? ¿Quién va a ser? Ahora el Ministerio del Interior está medio disminuido porque le sacaron la parte de seguridad, pero ¿quién va a ser el jefe del gabinete? ¿Qué persona? ¿Qué hombre o mujer? ¿Necesitan a Chile Vamos? De peso. Necesitan a Chile Vamos, pero sería raro, creo yo, que el jefe de gabinete fuera de Chile Vamos. Entonces hay que ver en las filas, y no los conozco suficientemente, no son como... Claro, es un partido que no ha gobernado. Y no son de mi círculo de amistades. Entonces uno dice, Skela es un tipo como de peso pesado, que piensa, pero ese es senador. Entonces ese no va a ser. ¿Ya? Ahora, Jorge Quirós se supone que sería, si es que Kast gana, tenemos que decir, ministro de Hacienda y lo ha respaldado públicamente. ¿Te merece confianza en su capacidad para ser ministro de Hacienda? Jorge Quirós es un excelente economista, un muy buen ser humano y escribe como los dioses, lo cual no es un requisito, pero para agregarlo. Yo creo que sería un estupendo ministro de Hacienda
o de economía. Y si los quieren juntar esos dos sería como mucho, ya es que demasiado, que mucho abarca, poco aprieta. Pero yo creo que Jorge Quiroz es un muy buen candidato y que ha sido muy injustamente atacado. Ahora, ¿qué pasa con Chile Vamos? Que tú decías, bueno, pero sería raro que estuvieran en estos cargos como tan relevantes, ¿no? Pero Boric lo que hizo fue poner justamente al socialismo democrático en cargos clave. Ministerio de Hacienda, Mario Marcel, Ministerio del Interior, a Carolina Toá, buscando cuadros más experimentados que hubieran gobernado, entonces que ofrecieran también una gobernabilidad, reiterando la palabra. ¿Por qué crees que en este caso no sería tan claro que pudiera pasar así? Bueno, pero a ver, vamos por partes. Boric lo hace con Toá después del plebiscito, sí. No, después de un gran fracaso. Sí. Digamos, no es una cosa menor, es como cuando Brasil pierde con Alemania por goleada, no me acuerdo. Pero Marcel lo puso antes. A Marcel lo puso antes, bueno, porque era un partido muy joven que no tenía economistas, ¿no? Entonces este paralelo que hizo Óscar Contardo, que el Frente Amplio es como el MAPU de la Unidad Popular, pero con celular, el MAPU tampoco tenía originalmente economistas, ¿no? Entonces tenían solo una persona más adulta, que era Jackson Scholl, que lo ponen en agricultura a cargo de la reforma agraria. Entonces, yo creo que sería raro, ¿ya? Este es un gobierno republicano, y no sé, yo estuve pensando hoy día quiénes son los pesos pesados. Arrau, que yo no lo conozco, lo vi en la constituyente, en la constitución, en la comisión. Sí. Se veía una persona ordenada, seria, que habla de corrido, digamos, pero parece que lo van a poner en obras públicas o algo así, ¿ya? Yo no sé cuál es, creo que ese es un desafío, ¿ya? Porque lo que tiene que entender quien sea el presidente, ¿no? Es que son elegidos con votos prestados, y los votos prestados pueden desprestarse. Los que prestan los pueden retirar en cualquier momento. Ahora, esta situación es un poco diferente, porque muchos de los votos prestados son de gente que está de derecha, que tiene una afinidad doctrinaria. Entonces yo creo que esa es una pregunta buena para hacer de ahora en las próximas 2 semanas. ¿Quiénes son los y hay otras, por ejemplo, vivienda, porque uno de los problemas que tiene Chile es que no hay casas para la gente, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser vivienda? Iván Produgia. ¿Te parece un buen candidato? Es muy peleador, no lo conozco en persona, pero me parece que entonces, sabe, ¿no? Saca unos planos, sabe. Entonces, esa es una pregunta que es interesante. Volviendo a Chile Vamos, y voy a refrasear y aclarar la pregunta que te hice al partir, los partidos que apoyaron a Evelyn Matei inmediatamente apoyaron a Kast, así que no hay dudas ahí, incluso Evópoli, inmediatamente se pusieron a disposición. Son las personas más bien de centro o de centro izquierda que votaron por Matei porque no se sintieron convocadas por Jara, las que están en esta disyuntiva de por quién voy a votar ahora, ¿no? Claro. O se anula o no se anula, así como también personas que votaron por Parisi, que también el partido, según esta encuesta, decidió votar nulo, ¿no? Encuesta trucha, dicen. Eso dice la diputada, o sea, la diputada Giles ha pedido transparencia. Entonces, volviendo a ese mundo que es tu mundo, desde el punto de vista del centro liberal, la centro izquierda liberal, la centro derecha liberal, hay preguntas respecto de Kast. Obviamente, si tú lo comparas con Ortega, claro, pero comparado con sí mismo, ¿no? Y tú vives en Estados Unidos, lo que ha hecho Donald Trump, lo que está haciendo Donald Trump, ¿no? Un liderazgo iliberal, según muchas personas y politólogos, y me imagino que también para ti, es un daño que probablemente se va a ver por décadas, ¿no? En las universidades, en el financiamiento de la ciencia, en los ataques a la prensa, en fin, en un montón de variables que son críticas para que funcione una democracia liberal. Desde ese punto de vista, ¿tú crees que la centro derecha liberal, el centro liberal que votó por Evelyn Matei, ha quedado ahora huérfano? Sí, hay una cierta orfandad. Pero yo creo que son como 68 los que están huérfanos, ¿ah? Vamos a ver, va a ser difícil. O sea, no fue una buena idea de Evelyn Matei de ir a buscar ese centro, entonces si eran 68, como dices tú. No, yo creo, digamos, no sé si sea el momento de hacer el post-mortem de Evelyn todavía. Yo creo que hay que dejar pasar un poco. No digo de la estrategia de buscar el centro. Sí, pero digamos, ¿por qué se equivocó? Si esa fue equivocarse e irse al centro. Hay huérfanos, sin duda, pero no creo que sean demasiados.
y que hagan una diferencia, digamos. Aquí votan, ¿cuánto? ¿15 millones de personas? Entonces no... hay como me parece a mí, Pablo, una especie de desproporción de los números. Por ejemplo, esta preocupación que tiene la prensa y también la diputada Giles de qué porcentaje votó el partido de la gente en ese... Da lo mismo. Si son 40.000 militantes. Suponte que votaron todos. 40.000 sobre 2,5 millones. Que son claro, los igual es votos un de universo París. muy chico, claro. Da igual. Es más el punto de la transparencia Da más igual, que el número, claro, yo creo, ¿no? Pero da igual, si todos votaron y ese resultado, que creo que el 75% dijo vamos a anular, si todos votaron significa que 40.000 de los 2,5 millones tienen esa opinión. Y no nos dicen nada de los otros, de los amigos de los bad boys. Hablemos de la izquierda y la centroizquierda. Los que cruzaron el Rubicón, amarillos y demócratas, les fue mal y están disueltos porque no alcanzaron el umbral. O sea, no... Y como dices tú ahora, bueno, tampoco ese grupo de centro, tú has dicho que son 68, ¿no? Es poca gente, ¿no? Poca. Entonces, ya están, de hecho, apoyando algunos de ellos a José Antonio Caz, otros no, como, digamos, los partidos no, pero las personas sí, como Jimena Rincón, en fin, y otros. Aunque Matías Walker no, entonces también ya ha quedado una cosa un poco desordenada de cuál era ese proyecto, si finalmente no hay consenso. Pero ¿no? el desorden no es necesariamente malo. No digo que sea malo, estoy describiendo un hecho. ¿Qué pasa entonces? La mayoría entonces de las personas que eran de ese mundo, entre la centroizquierda, la izquierda y la democracia cristiana, están apoyando hoy día a Janet Jara y hicieron un pacto electoral, ¿no? Serán oposición juntas. ¿Qué es lo que crees tú que es esencial que tiene que repensar la izquierda para poder tener un futuro? ¿Y qué liderazgos afuera ves que sean interesantes, que sean inspiradores para una pregunta que por lo demás, Sebastián, las socialdemocracias y la izquierda de todo el mundo se están haciendo? Sí, mira, mientras hablo voy a tratar de pensar en personas. Creo que sería muy importante que se defina si acaso hay un quiebre o no en el Partido Comunista. Que se dice que hay... Bueno, Janet Jara ha sido bastante, digamos, le ha contestado todas las cosas a su partido que no le han parecido. Sí, pero no ha dicho, no ha renunciado al leninismo, sí. No ha renunciado al partido. Como te digo, en mi visión es que la identidad de ella, después de mujer chilena, que es una identidad importante, ¿no? Es militante del Partido Comunista de Chile, que es el partido más ortodoxo de la historia del mundo mundial. Fin de la historia. Entonces, el rearmarse de la izquierda, una parte es esa. Digamos, si se quiebra el Partido Comunista y aparece una especie de Partido Comunista italiano, lo que fue Berlinguer, ¿ya? O Santiago Carrillo en España, o Georges Marchais en Francia, eso sería muy interesante. Y la socialdemocracia tiene que desprenderse definitivamente, está desprendida, pero con más fuerza del leninismo, y buscar una modernidad que los vuelva a acercar, creo yo, al mundo del trabajo. Pero ya no son leninistas en el Partido Socialista. No, el año 81 se hizo la reunión de Chantilly. O sea, ya la Revolución Socialista ya cambió eso. En el año 81 se hizo una reunión en Francia, en Chantilly, en el cual jugó un rol muy importante gente que está aquí, Jorge Arrate, que apoya a Carlos Ominami, que ambos apoyan a Janet Jara. ¿Ya? Entonces, pero una cuestión ya como bien clara, y salir ya en forma definitiva del tema identitario y acercarse a la clase trabajadora. Entonces, yo creo que los partidos de izquierda en Chile históricamente habían partidos de la clase trabajadora y había un partido chico que era un partido de cuadros, que era el MAPO, ¿ya? Y que trataron, sobre todo en el campo, yo ayer fui a la población La Legua, me pasé toda la tarde en La Legua, y hablando con la gente, y no hay una relación de la que había en La Legua. Tú tienes que recordar que en La Legua fue el único combate fuera de la moneda que hubo el 11 de septiembre. ¿Ya? Y hay gente que está ahí con la que yo hablé ayer, que estuvieron ahí ayudando a los combatientes liderados por Arnoldo Camus, del Partido Socialista, que se movieron desde Indumet hasta Sumar. Entonces, pero no se sienten identificados con el Frente Amplio. Ahora, ¿y cómo ves tú al presidente Boric? ¿Valoras una evolución en él?
valoras que haya gobernado, como dijo, creo que fue el Economist, ni como sus admiradores querían, ni como sus detractores temían? Sí, no, yo creo que es muy inteligente, ha aprendido un montón, y es un aprendizaje que no es suave. Entonces, desde la perspectiva mía, ¿no? Va moderando y aprendiendo y mejorando, y de repente mete la pata. ¿Ya? Entonces, si uno escucha el discurso de la desaladora de Coquimbo, creo que es de Pelambres, el discurso es maravilloso. Hasta que llega la parte queremos más Narbona y menos Craig. Y ahí mete la pata, pero hasta el fondo. ¿Ya? Entonces avanza y después llega y no quiere recibir al nuevo embajador de Estados Unidos o al embajador de Israel. Entonces, pero aprende. ¿Ya? Y yo creo que va a jugar un rol muy importante. Y hace unos días dije yo que si al gobierno nuevo de Kast le iba mal o no le iba bien, yo creía que en la segunda vuelta del 2029 era París y Boric. Iban a ser Parisi y Boric. Lo de Parisi se me está como cayendo Sí, un poco. dijiste que ganaba Parisi. Y que ganaba Parisi, sí. ¿Y todavía piensas eso? Mira, se me está desarmando un poco lo de Parisi porque las últimas cosas que ha dicho y el partido de yo pensaba que los diputados del Partido de la Gente se iban a mantener unidos. Porque ya perdió la bancada que tenía antes de ser. Claro, pero ninguno de esos se reeligió. Entonces, los 14 nuevos tienen que decir, bueno, si nos desperdigamos, capaz que no nos reelijan. Más mejor, como diría Leonel Sánchez, nos quedamos todos juntos. Pero ya salió el periodista Javier Olivares, que parece que ya tiene opinión propia. La diputada Giles tiene opinión propia. Vamos a ver. Pero sí crees que Boric va a ser candidato en el 29. Yo creo que va a ser candidato en el año 29. Yo creo que es difícil, a pesar de Carol Cariola y de Doña Vallejo. La ministra Camila Vallejo. Claro, me trató de Don Edwards, entonces yo ahora la voy a tratar de Doña Vallejo. Yo creo que a pesar de ellos, Boric es el que está en mejor posición. Yo lo conozco muy poco, he estado 1 o 2 veces con él. Hay gente que me dice que él no estaría interesado, no lo sé. Pero tiene talento, ¿no? Para ese mundo, un talento y un atractivo. Y yo creo que es muy joven. Y le va a ser difícil salirse, ¿no? Yo creo. ¿Podría ganar? Todo depende cómo le vaya al gobierno de Kast. Creo que sería bueno para Chile un poco más de continuidad. Esta alternancia no es tan buena. Pero un Kast moderado, un Kast inclusivo. ¿Así crees que va a ser? No sé, te estoy diciendo, un Kast tolerante sería bueno, ¿ya? Y exitoso. Y con el cobre a $6 sería bastante menos pesada la pista económica, hacer las reformas económicas que se requieren. El tema migratorio, muy complicado, ¿ya? Y creo que ojalá que aprenda lecciones de Trump, que son lecciones profundas e importantes. Sebastián Edwards, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Paula, como siempre. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.